Hola, ¿qué tal, queridos? Bienvenidos a Letras con Ingenio. Mi nombre es José Ramón Guerrero y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a echar chelita, vamos a platicar de literatura, vamos a platicar precisamente de todo lo que está detrás de la literatura, de las letras, del arte. Este espacio nació para ti y el día de hoy nos acompaña Francisco Zúñiga Esquivel, periodista que tiene una trayectoria increíble y que es autor del libro Las Crónicas de la Nada, libro publicado por el Parlamento de las Aves. Y bienvenido, te va a encantar. Y pues bueno, ya estamos aquí, vamos a comenzar. Pues muy bien, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento de que estés en Letras con Ingenio. Y quiero aprovechar para agradecer a Iván Montes de Oca, nuestro productor, que está aquí detrás de cámaras, porque, bueno, quiero invitar a la gente, a todos aquellos que tienen sus programas de podcast, que tienen sus transmisiones en vivo, que lo quieran profesionalizar. Bueno, aquí hay precio post-COVID o precio COVID, ¿no? Precio de emprendedores con el buen Iván Montes de Oca en el barrio antiguo de Monterrey, Naranjo, a un lado del reloj. O sea, está súper sencillo llegar aquí con él. Voy a publicar ahí en las redes sociales para que lo puedan seguir, para que puedan conocer un poquito más de su trabajo. Es un excelente videoasta, es un excelente productor, es un excelente amigo. Muchísimas gracias, Iván. Ahorita te vamos a molestar porque te vamos a pedir otra cervecita. Así es que, pues, muchísimas gracias. Francisco. ¿Qué tal, Ramón? Pues ¿Cómo bienvenido. estás? Pues Oye, salud. gracias por Bienvenido. la invitación. Salud por los buenos momentos, por estos momentos, Iván. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, qué bueno que están con ustedes, con nosotros. Ojalá que se queden para que pues escuchen estas pláticas que vamos a dar y que les gusten sobre todo. Sí, verdaderamente. Nosotros tenemos la intención de tener una charla dinámica, tranquila, platicar precisamente de tu libro, que es lo que nos une, Crónicas de la Nada. Y pues bueno, Francisco, pero antes de platicar de tu libro, cuéntame, me gustaría conocerte más y quiero que la gente conozca al autor de Crónicas de la Nada. ¿Dónde creciste? Sabemos que eres de Monterrey, Nuevo León. Así es. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Eras travieso? ¿Eras canijillo? ¿Qué onda? ¿Cómo era Francisco Zúñiga cuando estaba huerquillo, como decimos en el norte? Cuando uno estaba huerquillo. No, realmente era un tipo, bueno, era un niño más relativamente tranquilo, sí, algo inquieto en cuestión de que, pues siempre te mueve la curiosidad de andar aquí, viendo ya, conocer, un poco vago hasta, digamos, como hasta los 11, 12 años que empiezas a buscar más horizontes y después te vuelves más vago. Pero en general era un niño tranquilo, lo que más me atraía siempre era estar leyendo, yo leía todo lo que me caía. Los libros que llevaba papá a veces, que eran libros de 800 páginas, yo me los echaba, eso no me importaba, las selecciones, leía de la primera a la última página sin discriminar absolutamente nada. Esa era mi vida, jugar un poco, salir un rato con los amigos, lo que es un niño normal. Yo crecí en el casco de San Pedro Garza García, hace un tiempo en que era otro San Pedro, ¿no? Hoy justamente andábamos por ahí y pues lo ves y todo está cambiado, no son la misma gente, los que vivían en el barrio, ahora viven en otros barrios, en otros municipios, ahí me encontré algunos hoy, fue una experiencia interesante, y bueno, pues ahí en ese tiempo recuerdo que llegamos, yo era un niño, un bebé prácticamente, cuando llegamos, imagínate nada más, a 3 cuadras de la plaza principal de San Pedro, había una señora que tenía vacas y vendía la leche que mi mamá me daba, o sea, era un rancho San Pedro en ese tiempo, ¿no? Y después, bueno, nos movemos a otra parte del mismo pueblo, ya ahí mi papá compra una casa, y ahí crecimos, ya, desde los 5 o 6 años, ya todo el tiempo era, pues, tiempos en que no había ni pavimento, qué esperanzas del San Pedro actual rico que es ahora. No éramos pobres, a lo mejor éramos pobres y no lo sabíamos porque éramos felices, contamos aquí nosotros. Pero sí, una niñez relativamente normal, ¿sí? Jugando, traveseando de vez en cuando, escapándonos de casa algunas veces. Oye, ¿te acuerdas de alguna travesura por ahí? Pues me acuerdo de varias, pero no sé si contarlas, porque a veces no se dan cuenta. Bueno, recuerdo una vez, teníamos unos 8 años, 9 años, pues ahí nos juntamos los del barrio, dijimos, vámonos al río. Y nos fuimos desde allá caminando, no sabíamos ni por dónde. Fuimos a la Huasteca, buscando agua, me acuerdo. Nos perdimos todo el día y los papás buscándonos, porque no era nada más yo, era mi hermano y los vecinos y los otros vecinos, ¿no? Nos salvamos, yo creo que de una buena regañada porque era Sábado Santo.
Entonces, ahí creo que hay un fray que vivía, de los que estaban ahí en el convento y que intercedió por nosotros, que andaba buscándonos también. Pero nos hablamos esta vez. Yo creo que más que travesura fue una aventura, donde vas buscando lo desconocido y se te olvida que tienes papás, que tienes mamás y que tienes un candadito ahí, no, te vas de repente, ¿no? Claro, seguramente sí. pasa. La niñez, de cierta manera, en otros tiempos, pues nos subíamos a la bicicleta y corríamos, ¿no? Despavoridos hacia donde... Jugabas en la calle, fútbol, béisbol. Yo me acuerdo que los partidos de béisbol duraban hasta que alguien le pegaba un tráiler del vecino, ¿sí? Entonces todo el mundo corría, ¿sí? No lo rompíamos, eran pelotas de plástico, claro, pero cuando le pegabas todo el mundo corría, desaparecía de ahí. Había mucho lote baldío que habilitábamos como canchas de fútbol. Entonces, y si no, en la calle con 2 porterías, que era un show porque la calle donde vivíamos, que ahí vive mi mamá todavía, pues es bajadita, entonces de repente se nos iba el balón y se iba 2 cuadras hasta llegar a Vasconcelos y ahí va, pues el que le tocaba, pobrecito, ¿no? Tenía que cruzar otro barrio incluso. Pero no, hombre, eran momentos muy divertidos donde no veíamos esas situaciones de problemáticas, nada nos cansaba, nada nos aburría, nada nos daba miedo, ¿sí? La vida era más segura, de hecho, muy segura en aquel tiempo. Sí, definitivamente. Y mis abuelos también crecieron en ese barrio. Bueno, no en el Casco, pero en Tampiquito. Que está pegadito. Está pegadito por ahí al casco de San Pedro. Yo recuerdo cuando era niño también me llevaban, me divertía. Y, por ejemplo, en mi caso particular, mi abuela fue la que influyó en mi gusto por la lectura. Yo ahorita acabo de escuchar que tu papá llevaba libros. ¿Fue tu papá quien influyó en tu gusto por la lectura? Definitivamente. Mi papá fue un autodidacta. Digo yo, un estudiante de la Universidad de la Vida. No alcanzó a terminar la primaria. Él vivía mi familia es de Galeana, la familia paterna. Él queda huérfano muy pequeño, es el menor de todos los hermanos, de 2 familias incluso, puesto que mis abuelos eran viudos cuando se casan. Entonces, pues tuvo que crecer ahí nada más bajo la mano muy férrea de mi abuela, por cierto. Y él pues tiene que trabajar desde pequeño, se viene acá a la ciudad, anda por aquí y por allá y agarra el gusto de aprender. Papá era la gente que le gustaba aprender. Entonces, yo recuerdo que ya cuando yo nací, pues, él llevaba libros, compraba sus revistas. De hecho, fue lo que me heredó, ¿sí? Me heredó todo ese tesoro, un montón de revistas Impacto, porque me dice, te pueden servir para reportajes, se vienen buenas historias. Y sí, de hecho, vienen buenas historias que ya había leído, que ahora vienen en internet. Y un par de enciclopedias, que ahí tengo más como recuerdo que como cosa práctica. Ahora todo lo encuentras en internet. Y bueno, y aparte ya para entonces mi biblioteca era un poquito mucho más grande, ¿sí? Pero fue lo que me hereda, pero sobre todo el gusto. Él llevaba libros que le prestaban, compraba las selecciones de Reyes, que era lo que leíamos. Y los libros que llevara, yo recuerdo haber leído 2 libros que me recuerdo mucho. Uno era Masada, que era la historia de cómo un pueblo judío es sitiado por los romanos y aguantan durante años hasta que al fin hacen la masacre. Es algo histórico. Recuerdo que lo leí, era un libro grueso. Y otro que era El mártir del Gólgota, que no recuerdo, Erich, algo así sería el autor, donde hablaba de las tradiciones y leyendas en torno a la vida de Jesús. Ya. Entonces, esas historias a mí me encantaban, me gustaba leer historias, ahora las cuento. Ya. Y es ahí donde nace. No sé si él no hubiera llevado libros, quizá yo hubiera perdido eso. Lo cierto es que yo recuerdo muy bien, mi madre me enseña a leer. Me enseña las vocales. Recuerdo que yo tenía 4 años, y me enseña las vocales. Entonces, en ese momento nace mi gusto por la lectura. Yo empiezo a leer todo lo que me encuentro, pero nada más leía las vocales, porque era la que sabía. Ajá. Entonces, ya era leer. Después, te digo, con ese gusto que papá tenía por la lectura, él fomenta. Y entonces, ahí fue el ganchito donde yo me clavé. Oye, ¿y a qué preparatoria fuiste? Bueno, yo estuve siempre, toda la vida en el Centro Escolar Gante, ya, que está ahí clavado en el centro de San Pedro. Creo que es un colegio más nice. Bueno, en aquel tiempo no, era un colegio que habían fundado los franciscanos para hijos de trabajadores, sí, de los trabajadores de empresarios o de la misma gente que ya empezaba a poblar la colonia del Valle, que era una de las primeras colonias ya exclusivamente de ricos. Entonces fundan eso, unos primos mayores, hijos de mi tío José, estaban ahí y le dice, pues vételos ahí también, ¿no? Vételos muchachito Y yo entro al kinder y luego me quedo en la primaria
luego consiguen una beca para mí, mi papá, le seguí secundaria, preparatoria. Entonces fueron 12 años. 12 años, no, son 1 de kinder, 6 de primaria, 7, 3, sí, 12 años. 12 años que estuve conviviendo incluso con los mismos compañeros. ¿Sí? O sea, hay gente con la cual convivimos desde el jardín de niños hasta que salimos de la prepa. Ahora sí que amigos para toda la vida. ¿Y los sigues frecuentando? Amigos de toda la vida, sí. O sea, hubo un tiempo en que te empiezas a alejar. Yo empiezo a alejar mucho por el trabajo. El periodismo es muy exigente, ¿sí? Digo yo, le decía a un compañerito, digo, a veces es como un amante, te exige que te quedes allá. Y tú, no es que yo tengo acá. No. Aquí te quiero, ¿sí? Y tú ahí estás, embelesado. Sí, embelesado con eso. Entonces yo empiezo a trabajar, empiezo a estar hasta muy tarde, a jornadas de 24 horas a veces, salía en la madrugada y dejas de ir a las reuniones, a las fiestas, a las bodas de los primos y te empiezas pues a alejar un tanto y los amigos son parte de eso, los vas, no que los veas subiendo, sino que los vas dejando. Ellos se siguieron juntando, hay grupos, 2 de grupitos de ahí, mínimo unos 3 o 4 que luego lo ensanchan, luego lo acortan, que me invitan cuando se reúnen y lo hacen cada semana, cada 2 semanas. O sea, tienen toda la vida reuniéndose. Ya. Oye, y periodismo. Sabemos que eres periodista, sabemos que eres catedrático también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Y ahí estudiaste? Sí, soy estudiante perpetuo de la Universidad de la Vida también. Sí, cuando yo estaba en la preparatoria, un día me decidí, dejé mis viejas ilusiones y las guardé abajo de un colchón de ser abogado. Entonces dije, ok, voy a ser periodista. Había una serie de carreras en la orientación vocacional. Yo quería ser abogado, me interesaban las leyes. Orientación vocacional me decía que podía ser psicólogo, que podía ser, ¿qué otra cosa? Varias cosas. Pero yo tuve un encuentro cercano del tercer tipo con el periodismo a través de un trabajo de un periódico mural que nos encargaron. Recuerdo que lo encargó el profesor Gustavo Aguiñaga, que estaban por ahí, todavía vive, gracias a Dios. Y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Después de que hice entrevistas, me fusilé algunos reportajes de las revistas que tenía papá y cosas que había leído. Dije, esto me gusta para hacerlo todos los días. Entonces ahí me decido. Recuerdo que me decidí, incluso el profesor Gustavo decía, ¿tú vas a ser periodista? Ok, y desde entonces me agarró que de maestro de ceremonias, para dar mensajes, para un montón de cosas. Me tocó dar el mensaje, me recuerdo, en la graduación, el mensaje como estudiante, no porque fuera el más brillante, sino porque yo iba a comunicación. ¿Sí? Entonces me lo gané por eso. Y ahí nace, entonces empiezas a trabajar en el periodismo, y hasta la fecha, y tengo yo 37 años trabajando y viviendo de esto. Recuerdo que me decía mi profesor de matemáticas, pues es que en México los periodistas se mueren de hambre. ¿Sí? Y cualquiera que me vea ahorita diría que pues no es cierto. Y se lo siguen diciendo a los muchachos. Cuando yo les platico esa historia a los alumnos que tengo de los diversos grupos, digo, a ver, ¿a quién ustedes le dijeron que se van a morir de hambre? Y todos levantan la mano, hombres y mujeres por igual. Pero no es cierto. O sea, hay muchos factores. Es un viejo paradigma este. Bueno, sí, no, porque realmente si lo comparamos con otras profesiones, el periodismo es mal pagado, ¿sí? Más ahora en esas épocas en que hay tanta competencia, en que los medios de comunicación están en crisis, los periódicos están desapareciendo, pero también se abrieron nuevas posibilidades. Entonces el periodista puede ser autónomo, cosa que antes era muy difícil. O sea, tú no podías financiar un periódico, una revista, costaba bastante. Y se te podía ir todo el patrimonio en la vida en eso. Ahora sí, con los medios digitales cualquiera puede hacer una revista. Yo conozco compañeros que tienen sus revistas o portales a través de páginas de Facebook. ¿Sí? Y hay quien no los toma en serio, porque dicen, es una página de Facebook, ¿cómo va a ser un periódico? Pues yo no sé, pero los señores todos los días suben información. Y van y reportean, y van y hacen un tratamiento de la noticia de manera profesional, y utilizan el canal de Facebook para publicar. Entonces digo, bueno, si lo hacen todos los días y lo hacen bien, de manera profesional, pues es un medio de comunicación. ¿Y qué diferencias? Porque, ¿qué diferencias te encuentras entre, vamos, no precisamente del periodismo, sino de la escuela, de la carrera de comunicación,
de hace 38 años que estuviste ya en la universidad estudiando, ahora que tú eres profesor, obviamente has vivido los inicios, pues a lo mejor también del periodismo aquí en Monterrey, ¿no? Y hay diferencias. Claro, a mí me tocó vivir la prehistoria del periodismo. Les platico a los muchachos, cuando yo llegué a la redacción, lo más adelantado, tecnológicamente hablando, era un telex. Y entrabas tú y veías los teles ahí que las teclas caminaban solas y tú, bueno, ¿qué? Ay, se iban escribiendo algo. Eso era lo más moderno, lo más nuevo tecnológicamente hablando. Después llegan las computadoras con los primeros sistemas MS2. Ahí hubo que aprenderle, ¿sí? Y ahí fue la chispita. O sea, en mi caso, yo digo, mi generación fuimos creciendo periodísticamente como los niños y aprendiendo nuevas tecnologías hasta que llegamos al internet. Ahora, en la escuela, pues, en esencia podría ser lo mismo, pero bueno, de hecho la carrera cambió. En vez de periodismo ahora se llama periodismo multimedia. El periodismo está muy apoyado en los medios tecnológicos, en los medios digitales, incluso las redes sociales. Estamos compitiendo muy fuerte contra ellos y eso implica que, si bien antes el periodista tenía que tener una vasta cultura general, saber un poquito de mucho, aunque no supiera mucho de poco, de nada, ahora te obliga también a conocer cómo mover los botones de un celular, cómo aprovechar la tecnología, ¿sí? Cómo hacer un podcast, por ejemplo, y te da la facilidad de que tienes los medios, los canales para tú trabajar por tu cuenta y tener tu propio medio de comunicación. Y ahora vemos gente como Luisito Comunica, que a veces lo toma en las clases para analizar, ¿es periodismo o no es periodismo lo que él hace? Pero el señor tiene un montón de seguidores, influye sobre eso y vive de eso. Y en realidad, pues él hace comunicación, ajusta algo de periodismo. Bueno, el análisis que hemos hecho siempre es que sí es periodismo, tanto diferente, pero es periodismo. Entonces, él no ocupó de un medio de comunicación, ni de la televisión, ni de radio, ni de periódico. Y eso es una de las grandes diferencias y ventajas que tienen los nuevos comunicadores. ¿Qué necesitas? Pues un poco de ingenio, de creatividad, de audacia para emprender, ¿sí? Pero, sobre todo, considerar, yo creo que eso es una cosa que deberían de pensar, que no basta pararte frente al micrófono, no basta hablar y hablar, eso lo hace cualquier perico, con lo que le enseñas, tienes que meterle sustancia. Entonces sigue siendo válido que el periodista, el comunicador, tiene que tener una vasta cultura general. O sea, saber un poquito de todo, vaya. Mucha cultura general, lo más posible, y eso implica aprender todos los días, pero también apoyarte en conocer todos los adelantos tecnológicos que te pueden servir. Yo creo que hay dos profesiones que se han visto altamente beneficiados con los adelantos tecnológicos. O sea, los militares y los periodistas. Somos los primeros que los utilizamos, pero unos los utilizan para, pues, destruir o atacar a otro grupo, y nosotros lo utilizamos para comunicar, lo cual implica construir un mundo mejor. Oye, Francisco, tienes, si mal no recuerdo, 35 años de carrera periodística. O sea, salud por ello. Felicidades, ¿no? Porque verdaderamente te has mantenido vigente en un medio de comunicación, y ahora explorando también el tema de la literatura, porque obviamente no es que estés explorando apenas la literatura, sino que ya viene acompañándote a lo mejor estos 35, bueno, desde la niñez. Desde la niñez, que hacemos poemas tontos, porque era lo que nos nacía, o sea, no teníamos la imaginación. Recuerdo un amigo, José Luis, que nos sentábamos y hacíamos poemas. Nos estaban haciendo literatura, pues hacíamos poemas. No dimensionábamos entonces que podíamos hacer cuentos, novelas. Él hizo un cuento de la vida y terminó como abogado. Yo hice una novela de la vida y terminé como periodista. De vez en cuando lo veo, me lo encuentro, me habla, nos hablamos. Pero sí, te acompañan desde niño. El escritor es como el poeta real, ¿sí? El poeta lo es desde niño, no porque escriba, sino porque ve el mundo de otra manera. El escritor también lo hace. Solamente que el poeta acomoda las cosas y dice cosas lindas en pocas frases. El escritor cuenta historias y puede ser poeta. Digo, Benedetti era muy buen poeta y en realidad era escritor, ¿sí? A García Márquez le atribuyen que era muy buen poeta, pero yo no recuerdo que haya habido un poema. Él era escritor, él contaba historias.
Pero hay gente, hay escritores que dominan ambas cosas, pero eso lo traes desde niño. Lo demás es ir cultivándolo, ir nutriéndolo, ir tomando nuevas herramientas, que en este caso son las palabras. Y bueno, en mi caso, como escritor, digamos, quizá empecé a escribir muy joven. Les voy a contar una anécdota. A ver, venga. Cuando estaba en la secundaria, la maestra Hipólita Neira Cobos, ojalá y nos escuchara, nos encargó un retrato literario. Entonces pues yo dije, no, pues ahorita me la aviento, y me senté y me puse a hacerlo a mano porque no tenía ni máquina. Hice un retrato literario de un personaje imaginario, o sea, yo me lo imaginé. Entonces narré, ya no me acuerdo ni qué narré, pero ya a lo mejor por ahí anda. Y entonces presento y la maestra lo leyó, ¿sí? Y luego lo hizo el juicio. Esto no lo hiciste tú, te lo fusilaste. Pum. Y me reprobó. Me reprobó yo. Pero eso, maestra, pues yo lo hice. Copia. Sí. Bueno, ahora veo que quizá pensó, o digo, quiero pensar que estaba bien hecho, que tenía un buen ritmo en todo. Y pues dijo, un muchacho de secundaria, segundo de secundaria, no va a hacer esto. Y lo tiró. O sea, bueno, ok, ni modo, no pasa nada. Después me repuse con algunos otros trabajos. Y yo me he preguntado siempre si ella alguna vez, cuando ha visto el noticiero, en esos últimos 23 años casi que tengo ahí, me ha reconocido como ese alumno que tuvo. Ya. A lo mejor no era de los brillantes o no era de los que más destacaban, como me dijo otra maestra, Ana María Zaragoza, un día que la vi en la calle y la saludé. ¿Cómo se llama esta? Dijo, no me acuerdo de ti. Le digo, soy Paco Zúñiga. No, creo que ya no estaba ni siquiera en televisión. Y me dice, yo creo que eras de los tranquilos porque no me acuerdo. Y yo me pregunto si la maestra Polita, cuando ve o escucha alguna de las notas que hago, esas notas que le pones un poquito más de sabor, que le buscas hacer algo diferente, me pregunto si se acordará que alguna vez reprobó al tipo que está en la televisión, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Y bueno, ahora me ves, he escrito mucho, ciertamente. Este es el primer libro que publico, pero he escrito mucho. Los últimos 13 años, casi 14 ya, he estado publicando a través de los medios, de las redes sociales, o enviándolo a mis amigos las Crónicas de la Nada, que así lo bauticé. Y bueno, escribía, guardaba. Hay otros temas que he hecho, tengo por ahí una novela inconclusa, creo que no sé cuándo la voy a terminar. Hay que sentarse. Esto de las crónicas es una cosa relativamente sencilla, porque te sientas y traes la idea en 10 minutos, pum, porque ya traes el oficio, ¿sí? Pues no tienes que armar una estructura larga donde todo coincida. No, son historias cortas. Y a veces hay unas que sí, las voy machacando, las hago en la cabeza 2-3 días, pero es algo corto. Ya sea una novela ya implica mucho. Es una maraña donde todos los personajes tienen que coincidir con los hechos. Sí, verdaderamente, desde construir sus personalidades. La construcción del personaje es muy importante en la creación de una novela, pero también lo es en la creación de un relato, en la creación de una crónica. Bien, porque lo que es bueno, si es corto, es doble veces bueno. Imagínate, cuánto tiempo pensó Augusto Monterroso para decir y crear ese cuento que es el más corto del mundo, ¿sí? Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Palabras más, palabras menos. O sea, ¿cuánto tiempo lo diseñó para decir que tenía todo el ritmo, que tenía el nudo, tenía la introducción, el nudo, el desenlace? O sea, no sabemos. Sí, definitivamente. Bueno, a mí me gustaría entonces que me platicaras de los personajes de Crónicas de la Nada. De dónde están, de dónde salieron, los viste, los observaste, los escuchaste. Me los encuentro en la calle, me los encuentro donde voy, me los encuentro a veces en lo que cubro. Una vez una amiga, compañera de periodismo también, me decía, oye, ¿y son reales tus personajes? Le digo, mira, si tiene nombre, es real, ¿sí? Si no tiene nombre, posiblemente no quiero decir quién es, o a lo mejor, pero todos tienen algo de realidad. Y lo decía porque esa vez escribí, yo lo subía mis crónicas al Semanario de Nuevo León, un periódico que tenía, portal que tenía con nuestros amigos. Y entonces escribo la historia de una niña, Lupita,
que quería ser doctora, pero su papá no tenía dinero. Su mamá tampoco, ella trabajaba como empleada doméstica en una casa, él era carpintero y tenían otro hermanito. Entonces ella quería ser doctora, pero no podía. Entonces yo escribo la historia y lo comparo con otro caso de otro joven que su papá es doctor y que pues él no quería estudiar. O sea, una quería estudiar y no tenía los recursos. Y el otro tenía los recursos, los contactos incluso, y no quería estudiar. Y dices, mira cómo son las cosas, cómo la vida es tan irónica a veces que nos colocan en el lugar inadecuado, quizá para que luchemos. Entonces yo escribo la historia de Lupita, y ella la ve y yo le digo, es que es realidad, es una realidad. Y me dice, habla con mi marido para que él hable con X gente, no sé cómo se llama el señor. Era un filántropo que se dedicaba a becar a jóvenes de bajos recursos. Entonces yo hablo con este muchacho, Juan Magallanes, y dijo, sí, cómo no, que eres un buenazo. Y fue y habló con el señor estimaba mucho a este Juan. Y sí, tráiganme a Lupita. Y Lupita estudió gracias a una crónica de la nada. Lupita estudió gracias a una crónica de la nada. Sí. Pues son personajes. Hay otros personajes que causaron. Acabo de ir a Oaxaca, digitalmente hablando, a través de Zoom y demás. Y allá les cautivó la historia de una pareja, ¿sí? Que se conocieron y se hicieron novios y esposos y se casaron a los 70 y tantos años. Ya. ¿Sí? Entonces me preguntan, oye, ¿es real? Y yo, claro, es real. Yo fui a su boda, ¿sí? Fui a su boda y platico con ella. Bueno, cubrí y me gustó la historia, la escribí, la publico una crónica de Lana en televisión y luego la subo yo a mis portales, ¿sí? Y resulta que pues ella era soltera de toda la vida. O sea, dice, en un momento dado hoy pensé que ya no me iba a casar nunca. Pues ya no, se dedicaba a cuidar a sus papás, a trabajar, se le fue la vida, se resignó a que iba a morir soltera y un día se encuentra con una amiga, va a comer en un restaurante aquí en el centro, se le cae la servilleta y el señor de al lado muy caballerosamente lo levanta, señorita, aquí está su servilleta. Y empezaron a platicar. ¿Sí? Empezaron a platicar, se hicieron novios y él con toda la caballerosidad de los viejos tiempos, ya tenía 75 años, era viudo, ella tenía 71, soltera, habló con los hermanos, porque ya no estaban los papás, habló con los hermanos, pidió permiso para cortejarla y le dijo, vamos a casarnos. Y ella decía, ¿para qué? Si ya estamos grandes, ¿para qué casarnos? ¿Qué tanto nos puede quedar de vida? Y él le dijo, recuerdo que lo entrevisté y me dijo, pero yo le dije, mira, si 2 o 3 días estamos juntos, pues yo seré feliz, seremos felices. Me doy por bien servido. Y se casaron. Yo fui a la boda. Y esa historia les cautivó y le ha cautivado a mucha gente. Y 2 o 3 años después me encontré la segunda parte, un día que estaba en el Parque España y en un evento, estaba yo haciendo un enlace, pasa la señora, ahora la señora, ¿sí? Y la vi y la conocí, ¿sí? Y se sentó ahí en una banca enfrente. Total, ya terminé y fui y me acerqué. Le digo, ¿cómo está? Y dice, yo pensé que no se iba a acordar de mí. Pues sí, pero se sentó. Entonces le digo, no, sí me acuerdo, cómo no, de aquella vez. Y ella me cuenta que en aquella ocasión, recuerdo que él me dijo que iban a esperar a que hiciera calor para casarse por la iglesia, para irse a vivir juntos, porque querían irse de luna de miel, quería llevarla a la playa. Entonces esperaron, se casaron, fueron de luna de miel a la playa, regresaron felices los dos. Yo creo que estaban como la pareja de Florentino Ariza y Fermina Daza, ¿no? Del amor en los tiempos de cólera, enamorados o reuniéndose a los 70 y tantos. Y volvieron y me dice, fíjese nomás, me duró 18 días y se murió mi viejito. Ándale. Se murió el señor. Y dije, eso merece otra crónica. Ya. Y yo no sé si quedó bien o mal o mejor o peor, pero me acordé mucho de lo que me dijo. Y entonces yo la concluyo diciéndole, entonces si él con 3 días era feliz, en 18 días, pues tuvo un pedacito de eternidad. Ya. Sí. Y esa historia, te digo, son reales. Realmente casi todas las historias tienen algo de realidad. Sí, verdaderamente nosotros, Francisco, en el Parlamento de las Aves estamos muy contentos de que este libro lo publicaras con nosotros. Estoy muy orgulloso de ser el editor de este libro y sobre todo porque ya tenemos años de conocernos. Sí, un rato. Y yo estaba en primer semestre de la carrera de comunicación en
la facultad y voy a hacer mis prácticas. Y pues empezamos a caminar juntos. Desde entonces platicabas ya de las crónicas de la nada, ¿no? Y conforme pasaban los años, nos encontramos con algún café, con alguna cerveza, en algún evento, en la calle, o en alguna cafetería, una obra de teatro, no sé. Pues siempre salía el tema, las crónicas de la nada, ¿no? Hasta que logramos arrancar unas crónicas para poderlas publicar con la gente y eso verdaderamente nos tiene muy muy contentos. Pero hay personajes dentro de las crónicas de la nada como el café. El café. Sí, el café. El café real, el café existe. Hay personajes, el café, la luna, la musa, que, bueno, tengo que reconocerlo, fueron creados dentro de mi imaginación y la relación que yo tengo con ellos. Con la cerveza no lo he usado como personaje. Pero el café sí. El café es algo que me acompaña todos los días por la mañana. Hoy llevo, no sé, 20 tazas de café, quizá. Y le digo, todos los días me hago la prueba del COVID desde hace un año. Me levanto a las 5 de la mañana, bajo, prendo la cafetera, me meto a bañar y cuando salgo, aspiro el aroma del café. No estoy enfermo. Esa es la primera prueba del COVID, ¿no? En la noche dicen que es el tequila. Pero en fin, para el gusto, ¿eh? El café tiene tiene una esencia. ¿Sí? Yo lo veo como un personaje, como alguien que existe, que tiene personalidad, que tiene ciertas virtudes. El café te despierta y mucha gente lo utiliza como tal. Mucha gente usa el instantáneo y siente que es lo máximo. Yo prefiero el café de grano y pruebo un café y pruebo otro y si me traen uno, me traen otro. Recuerdo que en alguna ocasión junté, pues la gente te regala de repente cafés porque saben que te gusta el café. Mis amigos van a la casa a tomar café porque llegan y ¿no tendrás un cafecito? Claro, aquí siempre hay café. En una ocasión tenía café peruano, café chiapaneco, café de Costa Rica, café cubano, café colombiano y claro, el mexicano, ¿verdad? O sea, y de mexicano de 3 o 4 lugares, porque a donde voy, si veo café, compro café, a ver qué tal está. Entonces, esa convivencia diaria me lo ha ido convirtiendo en alguien que existe, ¿sí? Y que a veces me une a otras personas. Yo siempre he pensado que un buen café es el punto ideal. ¿Cuántos romances habrán empezado con el café? ¿Cuántas buenas relaciones se han hecho con el café? El café es un acto de amor también, ¿sí? El café te permite comunicarte con las nuevas generaciones, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo un nieto que tiene 7 años, Emiliano, y llega en los domingos en la mañana, baja y Paco, dame café. Ok, vente el café, ¿sí? Y eso ha permitido que tengamos muchas anécdotas, el café, pero también el café de las madrugadas, cuando te andas cayendo el café te levantas, es el amigo que viene y te despierta, para que no dejes de trabajar, para que no choques, para que estudies, para lo que tú quieras. Pero también es el amigo que en la mañana te acompaña y te hace mejor el día. Entonces, el café tiene todas esas virtudes y por eso yo lo he convertido en personaje. O sea, es mi amigo, somos muy amigos, el café y yo. O es como la luna, una vieja amiga que pues desde siempre. ¿Por qué? A ver si no se ponen celosos. Mi mujer se pone celosa. Pues porque yo recuerdo que desde niño salía a la calle, me acostaba ahí sobre sobre el cofre del carro, o a veces sobre la banqueta, en cualquier lugar, y me ponía a ver las estrellas. Veía el cielo tachonado, en aquel tiempo había muchas estrellas, ahora ya no quedan, ya quedan pocas. Y la luna es el máximo espectáculo. Uh-huh. Y luego ves tú cuando viajas, cuando sales lejos, cuando no ves a la gente que amas, que la luna puede ser esa mensajera, que tú le das el mensaje y ella lo va a rebotar hacia esa persona que tú buscas. Entonces se vuelve tu cómplice, se vuelve tu consejera, pero también se vuelve en ciertos momentos tu amiga, tu amante, la que te acompaña. Claro, en cuestión de amante porque tienes una cierta relación con ella, pero jamás la vas a alcanzar, ¿sí? Yeah. Entonces, pero siempre está ahí y aparece y te mira de manera diferente. Entonces yo he escrito mucho de la luna. Recuerdo una vez que venía en el avión, venía de Cuba esa vez, y volteo por la ventanilla y veo una luna enorme, aquí, a un lado mío. O sea, iba la luna acompañándome.
Entonces yo escribo de la luna ese día. Otras veces que me la encuentro en la mañana así toda trasnochada, ¿no? Le digo, Luna, te vi anoche me amaste, y ya te vas. ¿Cómo es posible eso? Entonces vas creando eso. O las musas. Yo tengo una musa que es pequeñita y que va y viene, ¿no? Porque se enoja, porque andas ahí coqueteando con otros seres extraños, ¿verdad? Con las metáforas o así, ¿no? Y me acompaña. Y bueno, yo siempre he creído que realmente el oficio de escritor no es de inspiración. O sea, como dijo Einstein, no, Edison. Edison decía que el triunfo era un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. El periodista, nosotros tenemos el oficio. Entonces, aun y cuando no tengas inspiración, el oficio hace que saques lo que tienes que escribir. Y el escritor es igual. Siempre tienes la opción de pulirlo, de sacarlo mejor después, darle su manita de gato y componerlo. Y a veces lo descompones todo, lo desarmas todo para volver a armarlo, cuando no te gusta. Pero es el oficio lo que te saca adelante. Entonces, por eso a veces escribir un libro, sobre todo una historia, no es de sentarme y aquí se va a venir la inspiración. No, no es cierto. Yo de jovencito siempre cargaba lápiz y papel. ¿Sí? Lápiz y papel. Y nunca se me ocurría nada, porque no tenía el oficio. Quizá en una hora no tengo esa disciplina de sentarme a escribir algo que no sea lo periodístico. Entonces, en vez de irme con la musa, me voy con las quimeras, que nomás coquetean, pero nunca se acercan contigo, y la musa se enoja. Pero luego vuelve. Entonces, es cuando tienes el chispazo. El chispazo de inspiración. Ese 1% que necesitas para cubrirlo con el 99% de trabajo. Wow, muchísimas gracias, la verdad, por esta charla encantadora. Verdaderamente, pues me mantuve al filo ahí. Me encantó cómo lo pudiste expresar, esta parte de esos personajes que a veces no logramos ver. Hay personajes que en el día a día nos acompañan. Y tienes la cualidad de poder observarlos, de poder descubrirlo. Y seguramente, como bien lo dices, a lo mejor la noticia te dio esa habilidad, probablemente, no sé, quiero imaginarlo. Y porque también, pues sabemos que tienes premios como periodista. Sí, algunos. Tienes viajes como periodista. No sé si nos quieres platicar alguna anécdota de algún premio, de algún viaje. Sabemos que amas Cuba, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y hace mucho que no la visito. Cuba es otro personaje, La Habana es otro personaje, ¿no? A lo largo de la carrera me han dado varios premios. Yo no sé si los merezco o no, pero igual voy y los recibo, ¿no? Igual los disfruto. El premio grande que entregó por televisión como mejor reportero de campo en televisión. 2 reconocimientos de la Asociación de Periodistas, que ahora me toca presidir. O sea, puedo darme otro. 2 reconocimientos que ellos me dan, uno como mejor reportero de televisión, otro por trayectoria. Tengo otro por ahí que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, han sido varios. Y algunos reconocimientos. Y bueno, diplomas cuando vas y das una plática a los muchachos de secundaria, de preparatoria. Pero eso también es un reconocimiento, porque el hecho de que te inviten a platicarles de lo que tú haces a un grupo de niños de secundaria, pues implica que algo haces bien como para que consideren los maestros que tú puedes compartirles y ser un ejemplo de vida, porque a fin de cuentas eso es. Entonces, eso es otra cuestión. Pero tú vas nutriéndote de este oficio a través de lo que vas viviendo todos los días, ¿sí? Viajes, he ido a varios, ¿sí? El periodismo me ha permitido viajar, conocer. Antes que platiques de los viajes, no sé si quieras un refill, Claro. otro traguito. Aquí vamos a pedirle a nuestro amigo de productor, el productor Iván Montes de Oca, y aprovechar también para toda la raza que nos está viendo. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. La plática está muy interesante. Muchísimas gracias a Francisco Zúñiga Esquivel. Pues, órale, muchísimas gracias. Vamos a echar aquí el traguito. Muchas gracias. La verdad es que la intención fundamental de este espacio es compartir todo lo que está alrededor de las letras, de los libros, todo lo que está alrededor de la palabra, porque la palabra verdaderamente nos ayuda a crecer, nos ayuda a sentir, nos ayuda a reflexionar y
pues agradecido verdaderamente, Francisco, que estés aquí con nosotros en este nuevo formato de Letras con Ingenio que estás estrenando, y agradeciéndole a Iván Montes de Oca por el espacio, por el entusiasmo, por el emprendimiento, y pues recomendarlo también para toda la gente que quiera grabar un podcast, profesionalizar. Grabar su biografía. Imagínate. Oye, es un punto que a veces no tomamos en cuenta. Somos historia, ¿sí? Somos historia y tenemos gente que viene después de nosotros. Tengo un primo que no es escritor ni nada, y sin embargo él se puso tiene un libro. Y dice, pues me puse a hacer un libro, me puse a contar mi historia. Dónde nació, sus primeros trabajos, cómo fue avanzando, cómo fue convirtiéndose en un tipo de éxito, ¿sí? A lo largo de 70, 80 años casi tiene ya. Y dice, para dejárselo a los nietos o bisnietos que no voy a conocer. Claro. Entonces, ¿por qué no grabar aquí algo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no hacer un podcast donde le cuentes una historia, donde le cuentes una anécdota, donde le cuentes un relato a esas generaciones que a lo mejor no alcanzas a ver? Claro. Nadie tenemos seguro la vida. Sí, definitivamente. Entonces, vale la pena. Esta época yo le llamo la época de creación de contenido. Y en esta época del 2020, donde el futuro, así como nosotros ahora volteamos a la pandemia de los siglos pasados, en el futuro van a voltear a ver esta época, van a voltear a ver el contenido, van a voltear a ver los libros, los escritores, lo que se escribió, lo que ocurrió, lo que pasó. Incluso va a haber investigaciones en las hemerotecas y en las bibliotecas. Va a ser interesante, lo que estamos viviendo es interesante. Y bien lo decías tú al principio del programa, antes de que iniciáramos, que es una época de emprender, una época de salir adelante, una época de sacar la casta incluso, porque estamos conviviendo tan cerca de la muerte que nos orilla a dar lo mejor de nosotros mismos. Y también agradecido contigo porque te animaste a publicar en esta época pandémica que para muchos batallan, muchos hemos estado batallando. La pandemia no debe detenernos. O sea, la pandemia no puede frenarnos en nuestros proyectos. Claro, retrasa algunos y es conveniente, sobre todo los proyectos que son colectivos, pues pararlos. Pero da tiempo a otro. Quienes aprovechaban la pandemia, ahorita tienen una carrera, ¿sí? O tienen un curso, tienen ciertos cursos que aprovecharon, a lo mejor una carrera incluso, aprendieron un idioma. O sea, en un año hacen muchas cosas. Yo alguna vez razonaba y decía, bueno, si el cuerpo humano requiere 8 horas para dormir, o me dicen que debo dormir 8 horas, ¿qué pasa si duermo profundamente 7 y me levanto 1 hora antes? Entonces empecé a hacerlo porque hice cuentas. Dije, si yo duermo 1 hora menos todos los días, a la semana tengo 7 horas y al mes voy a tener 30 horas. Estamos hablando de 1 día y 1/4. Imagínate tener 1 día o 30 horas continuas para hacer algo que tú quieras. O sea, para hacer algo que tú quieras. No para trabajar, no para estudiar, para hacer algo que tú quieras. En un año son 365 horas. ¿Cuántas veces que estamos hablando? Si un día tiene 24, 10 días son 240 horas. Estás hablando de 15 días. Imagínate tener 15 días, día y noche para ti. ¿Qué tanto puedes hacer? Entonces ves que en esa hora puedes quizá tú ver la película que nunca habías podido, en partes, pero la veo, leer mucho, un libro, ¿sí? Agarrarse a escribir, contar historias, a planear. Escribir, planear, estudiar aquello que quería, meterme al internet, ver documentales. Entonces vemos que en este año de pandemia, quienes se quedaron en casa, o tú no tuvimos esa oportunidad, pues pudieron hacer muchas cosas. Ya hay quien lo aprovechó solamente para engordar, claro. Sí, definitivamente. Bueno, en esta época nace Letras con Ingenio. Este espacio, nosotros todos los sábados nos juntábamos en diferentes cafeterías a presentar a los escritores en un proyecto que se llamaba Desayunos Literarios. Comíamos machaca con huevo, los chilaquiles, el café, y compartimos. Alguna vez nos acompañaste, creo que en algún restaurante.
Y bueno, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a llevarnos, a subirnos a la ola de lo digital, ¿no? Y ahora también agradecidos con nuestro productor Iván Montes de Oca, que tiene mucha experiencia en este tema de los videos y que ahora pues estamos lanzando este nuevo formato, esta nueva manera de platicar, de estar aquí contigo. Pero bueno, volvamos a los viajes. Ibas a platicar ahí de un viaje, ¿no? Sí, he tenido varios viajes, me ha tocado buenas coberturas. Y eso, fíjate, el periodismo más que viajar te permite ir con otra visión cuando vas a otro lado. Ves más de lo normal. Y bueno, he viajado haciendo periodismo a Estados Unidos varias veces, estuve en San Francisco. Esa vez fue muy interesante. Fuimos a San Francisco a un congreso de cáncer. Me invitan unos laboratorios, una agencia de publicidad y relaciones públicas que están en Ciudad de México, que es un laboratorio que trabajan con medicina para el cáncer, pues invitaba a crear una cobertura de ese evento y nos invitan a mi camarógrafo y a mí. Perfecto. Bueno, me invitaron a mí y yo me llevé un camarógrafo. Oye, nos fuimos, acuerdo que hicimos escala en Dallas porque originalmente era Houston, no había problemas con el vuelo, nos mandan a Dallas. Ahí, imagínate, llegas tú sin inglés ni nada, porque mi camarógrafo le digo, ¿sabes inglés? Ni siquiera sé decir yes. No, ni siquiera sé decir cómo se dice sí. O sea, no sabía nada del tipo, ¿no? Bueno, ok. Y bueno, mi inglés es pésimo. Pero yo sé que cuando me veo obligado, pues me hago entender o entiendo. Y llegamos a San Francisco, California. Cruzamos, puedo decir que todo el continente, ¿sí? Y voy y busco a los doctores. Y cuando llego al congreso me encuentro un tipo que dice, ¿qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? Y digo, te vengo a entrevistar a ti, ¿verdad? Entonces fui a entrevistar a ese doctor que es de Monterrey y a otro doctor que es el director de cancerología ahí en el hospital universitario. O sea, fui a entrevistar hasta San Francisco a 2 doctores de Monterrey. Ya. Que los pude ver, que los he entrevistado aquí montones de veces. Y bueno, dije, no importa, nosotros nos paseamos, ¿no? Conocimos y vivimos una ciudad. Y bueno, son anécdotas y son viajes que te permite el periodismo. Están en otros lugares. Fui a Cuba, la primera vez que fui a Cuba fue por un viaje de periodismo que nos empiezan a cubrir un congreso de ciudades hermanas en La Habana y fui así como que algo te llamó la atención. Cuba es un país muy interesante porque su gente, a pesar de que pues tiene muchas carencias, más ahorita, me cuentan mis amigos de allá, muchas carencias, la gente no pierde la alegría. Entonces eso me llama la atención y te deprime ver cómo viven, qué es lo que les falta. Y no entiendes algunas cosas como lo que decía un amigo, dice, no, mira, aquí no necesitamos dinero, no hay nada que comprar. ¿Sí? O sea, tan simple, no hay nada que comprar, no ocupo dinero. Entonces yo voy al año siguiente otra vez y seguí yendo. 15 años. La pandemia me detuvo. ¿Sí? Esta vez no pude ir el año pasado. Y vas entendiéndolos y vas comprendiéndolos y vas viviendo con ellos. Te quedas en casa de ellos, vives con ellos, o sea, vas a sus casas, comes, ves cómo te ofrecen lo que ellos no pueden comer, porque tú eres su visitante, y llevas algunas cosas que para ti son muy simples y para ellos son muy valiosas, ¿sí? Y se van convirtiendo en tus hermanos. Tengo un hijo cubano, ¿sí? Tengo hermanos cubanos y tengo un hijo cubano, porque él tiene la edad de mis hijos. Entonces me dice un día, ¿sabes qué? Tú eres mi papá. ¿Sí? Yo soy su papá mexicano y me escribe y me habla y me dice, te quiero, Paco. ¿Sí? O sea, es mi hijo de allá, entonces tenemos esa relación. ¿Sí? Y entonces sus niños ahora me dicen el abuelo Paco. Ya. Ahora es que hablan, abuelo, ¿cómo estás? Bien, hijo, bien. Y vas creando esa relación, pero también con la tierra, con la isla, con La Habana. Yo una vez se me ocurrió comparar a La Habana, digo, La Habana es como la bella quinceañera vestida con los trapos viejos de la abuela. Y lo subí a una crónica y me escribe un amigo cubano. Dice, describiste mi ciudad como no lo había hecho nadie que ya lo he leído. Sí, eso es. Entonces vas encontrando, sí, está muy derruida, está muy destrozada. ¿Sí? Pero igual Monterrey la he visto destrozada. Además que la ventaja es que aquí nos hemos levantado porque hay más recursos. Allá requieren mucha imaginación. Pero vas creando esa relación y se convierte también en otro personaje. Entonces, a lo mejor Monterrey es mi ciudad y allá también es mi ciudad. Es como la otra ciudad que tienes. Paco, planes a futuro para escribir. ¿Quieres publicar más libros? ¿Te vas a quedar con este? ¿Tienes ideas que surgen? No, la gente me dice que publique otra cosa.
Hay más espacio, hay más historias, hay más crónicas de la nada. Hay una historia que tengo sobre Adán y Eva que quiero darle forma. O sea, ya la tengo realmente. Son crónicas también. Que un domingo dije, bueno, ¿por qué no cambio de agosto? Así como Catón, ¿verdad? Que escribe otras cosas. El domingo ya empecé a escribir otras cosas. Y empecé a contar historias de Adán y Eva, porque Adán y Eva Pérez. Porque Adán y Eva se apellidaban Pérez. Sí. O sea, hay una historia. Cuando Dios los expulsa del paraíso, llega el ángel, los saca con espada flamígera y les señala. Y les dice, por haber pecado, de hoy en adelante, ustedes perecerán. Perecerán. Y son Pérez. Entonces, Adán y Eva Pérez. Yo empecé a escribir esas historias. Y a lo mejor es la relación y quizás una visión muy masculina, no quiero decir que sea machista o misógina, sino masculina, de las relaciones que se dan entre hombres y mujeres dentro del ramo de la pareja. Basadas en historias y pláticas que escuchas, ¿no? Pero será este libro, y lo he visto y lo tengo ahí. Pero también reconoces el papel de la mujer, por ejemplo, yo digo, bueno, o sea, cuando Dios nos expulsa, ¿sí? Es tan bondadoso que permitió que Eva se llevara un pedacito de paraíso. Y es por eso que Eva es la que hace feliz a Adán todavía hasta la actualidad. Son historias que hablan de sentimientos, de posturas, y es uno de los proyectos que tengo por ahí. El otro es terminar una novela que la tengo a la mitad, ¿no? Ya tiene 1000 años esa novela que la empecé a idear. Pero esos son los planes. Lamentablemente, pues a veces el trabajo te invade. Siempre ando metido en una cosa o en otra. Ahorita tenemos un proyecto de hacer un programa de radio por internet, así como este, Cafeteando la Vida, que también se me ocurrió de repente. Le digo a un amigo, hay que hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y ya de repente ya te ves inmerso trabajando en eso. Y el nombre, pues no sé, vamos a cafetear la vida. Y se quedó el nombre, le gustó al otro. Y entonces ese es un proyecto futuro. Hace un momento decías, y a lo mejor no alcanzaste a decir la pregunta, de cómo 35 años y todavía sigo aquí, ¿no? Ya, sí, o sea, porque te mantienes vigente en un mundo del periodismo en el que es difícil. Hoy, pero no imposible. O sea, sí, pero mantenerse bueno, ahí. Ese como periodista tienes que evolucionar. Digo, en cualquier oficio, en cualquier profesión que tengas. Pero el periodista siempre tiene que estar actualizado. La ventaja de eso es que puedes tener 70 años y tu mente sigue siendo joven. A los 20 años cualquiera es joven. Lo difícil es hacerlo a los 40, a los 50, a los 60 y no hacer el ridículo, ¿verdad? Porque también eso cuenta. Tienes que ser un joven de 80 años, pero joven realmente, ¿sí? No un tipo que pretende ser joven y que termina, te digo, haciendo ridículo. El periodista tiene esa virtud, creo yo. Yo he visto gente que acumuló años y siempre joven, siempre activo. Y lo que tenemos que hacer siempre es evolucionar. Cuando uno siente que aprende todo ya, que sabe todo en la vida, pues ese es tu techo, ya no vas a aprender más, ya te llegaste a lo último. Entonces tienes que tener abierto eso. Y vas evolucionando. Yo comencé como reportero de periódico, después fui jefe de sección, fui director de un par de periódicos. Vengo a Monterrey, por casualidad entro a la televisión, y entro a radio, y entro aquí. Y vas buscando cosas nuevas que me permiten evolucionar. Este libro es parte de la evolución, es una etapa diferente, donde todo el sentir periodístico, lo que he aprendido, ahora lo plasmo a través de la literatura, porque la literatura muchas veces es la continuación del periodismo. El periodismo, que es efímero, a través de la literatura se puede volver eterno. Entonces, es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo he estado vigente? Bueno, trato de todos los días actualizarme, trato todos los días de hacer las cosas nuevas. Aquí en las Crónicas de la Nada pongo un dicho que inventé, donde digo, todo está dicho, pero cuando lo dices con amor se vuelve nuevo. En el periodismo todos los días narramos las mismas noticias. Lo decía Jorge Villegas, de que el periodista tiene que confiar en un buen archivo y en la mala memoria del lector, porque vamos a contar cada año lo mismo. Entonces yo cuento lo mismo que conté ayer, que conté antier, pero tengo que buscar que sea nuevo, que sea diferente, y eso es parte de la evolución. Entonces, cuando la persona escucha
lo quiero narrar, no sé, de un asesinato, o de un accidente, o de una visita del presidente, yo veo que es exactamente lo mismo que hizo el presidente la vez pasada, y lo que hizo el otro presidente, y lo que hizo el anterior. O sea, fuera del cambio de nombre, ¿cómo lo hago nuevo? ¿Cuál es la relación? Pues lo revuelco, es como hacer un pastel, revuélvele. A ver, hoy le pongo betún rojo, no, se le voy a poner morado. ¿Sí? Hoy no le voy a poner betún. Y entonces, el pastel, igual que la noticia, parece nuevo. Pero tienes que ir a otro plano. Yo creo que no podemos, muchos dicen, es que somos buenos reporteros o no. No somos reporteros, somos periodistas. El periodista es más integral. El periodista sabe manejar la información para cualquier medio de comunicación. Se adapta al internet, se adapta a las redes sociales y lo sigue haciendo con profesionalismo. Y evolucionas a la literatura o evolucionas a los podcasts, ¿sí? Que es una manera diferente, no es televisión propiamente dicha como lo hacemos nosotros allá. O sea, es una manera diferente de comunicar a través de la imagen. Entonces, ese es el punto para permanecer vigente. Tienes que ser joven de mente, digo, lo más posible estar joven relativamente de cuerpo, o sea, estar sano, porque el periodismo no es simple, hay que subir montañas a veces, hay que correr, hay que huir algunas. Bueno, no huir, simplemente, digamos que una retirada honrosa. Hay un sinfín de cosas, tienes que estar en buena condición física, relativamente hablando, y una mente joven, ágil también, para poder mantenerte, ya no digo vigente, sino mantenerte a la par de las nuevas generaciones. Ya. Tienes que pensar como ellos, pero con la ventaja de que el colmillo retorcido te va a sacar adelante en los momentos difíciles. Muy bien, wow, muchísimas gracias, Paco, verdaderamente muchísimas gracias por este espacio, por este momento, me encantó esta charla y pues recordarle a la gente que este es un espacio que nació para ti, para enriquecernos del arte, de la cultura, de la música, de las letras, de todo lo que está alrededor de la palabra, de los libros, del ser humano, de los artistas y aquí, aunque se llama, ahorita platicábamos, Iván Montes de Oca y yo, Letras con Ingenio, pareciese como que es un exclusivo para los escritores. Sin embargo, en este espacio también hemos tenido pintores, poetas, declamadores, músicos, revolucionarios, políticos, y verdaderamente es un espacio para que sigamos creciendo. Bienvenido, Paco, esta es tu casa. Para ir ahí cerrando, oye, ¿dónde podemos encontrar tu libro? En el semillero. En el semillero. Está en el semillero todavía. Semillerito, sí. Semillerito, ahí por Padre Mieri y Serafín Peña. Está en Amazon también. Sí, próximamente en Fondo de Cultura Económica. Y en el Fondo de Cultura Económica, etc. Ahí lo vamos a O me hablan, me buscan a través de las redes sociales. Yo siempre traigo algunos libros. Ya nos podemos poner de acuerdo. Pasamos en alguna oportunidad por ahí y se los dejamos. Claro que sí. Y la firma es gratis, además. Y bueno. Oye, ha tenido buena acogida el libro. Uno escribe y sabes que tienes amigos y el amigo, yo lo quiero leer. Pero de repente encuentras a algunos amigos que sabes que son algo exigentes y dicen, quiero tu libro. Ok, yo te lo llevo. Y se fue hasta Los Ángeles. Es un libro viajero. El sábado se fue hasta Lubbock, Texas. Ya fue a Mérida, ya fue a México, Cadereyta. Entonces, bueno, un amigo le mando unos libros, me compra libros en México, de Mérida, voy a Correos, porque es la opción más barata. Y dije, bueno, pues le voy a mandarle Cadereyta también, ¿no? Y luego al otro día fui y mandé unos para Los Ángeles y otro para, ¿qué parte fue el otro? Otra ciudad de Estados Unidos. Total, mandé todos y había mandado el de Cadereyta. Todos llegaron primero que el de Cadereyta. Bueno, son vivencias de nuestro correo mexicano, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Muchísimas gracias, Paco. Espero que no sea la última vez que nos reunimos a platicar así frente al micrófono. No, claro que no. Y que siga creciendo nuestra amistad. Cuentas conmigo. Ahorita nos echamos otra cervecita antes de que te vayas. Vamos ahí cerrando, vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a toda la gente que se quedó a ver toda la entrevista. Esto va a estar publicado por ahí en las redes sociales, en el internet y tal. No sé si decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero al momento que nos estés viendo, yo quiero darte las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por tomarte o darte el permiso de escucharnos. Y pues el mensaje que siempre le doy, la lectura es algo que puede cambiar
el rumbo de este país. Así es que nosotros tenemos la responsabilidad, el amor, la voluntad de seguirla promoviendo. Muchísimas gracias, Paco. No sé si quieres decir algo ya para finalizar. No, pues solamente agradecerte esa oportunidad de estar en este programa y sobre todo gracias a los que nos están viendo, que nos están escuchando. No dejen de leer las Crónicas de la Nada, otros libros también de Parlamento de las Aves. Hay mucho talento en nuestro medio, algunos jóvenes, otros más maduros, pero hay mucho talento que nutre y sobre todo en la lectura nos nutre intelectualmente, pero también nos lleva a conocer lugares que de otra manera no conoceríamos. Así que viajemos a través de las letras. Muy bien, pues muchísimas gracias. A viajar pues, a descubrir nuevos horizontes, nuevos senderos, nuevas maneras de vivir. Yo siempre he dicho que leer es como tomarse un café con el autor. Así es que si te quieres tomar un café con Paco Zúñiga y poder conocer acerca de sus personajes de Crónicas de la Nada, no dudes en escribir y... Toma café, Claro. Toma café. Una amiga me escribe un día, me manda un mensaje y me dice, me senté a hacer algo que me gusta y puse una taza de café, abrí tu libro y lo abro en una crónica que habla del café. Dijo, platicó conmigo. Bueno, mira qué interesante. A mí me pasó algo similar. No se me abrió la taza no se me abrió en la página del café, pero se me derramó el café. Entonces el libro, de los primeros libros que tú... Está derramado de café. El que tengo firmado tuyo es un libro que está derramado de café. Es el toque de la vida. Verdaderamente. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otra entrevista de Letras con Ingenio. Dios te bendiga. Cuentas con nosotros. Bendiciones. Y nos vemos pronto. Sobre todo. Salud. Salud. Vida y amor y tiempo para disfrutarlo.